Sean todos bienvenidos a más un webinar promovido por SoftExpert. El evento de hoy presenta la gestión del riesgo y continuidad del negocio. La presentación será realizada por José Antonio Rubio Blanco, que es el director de Relaciones Institucionales del Instituto ITSMF España, responsable de Seguridad TI y Protección de Datos, Universidad Rey Juan Carlos, Coordinador Nacional de Seguridad y Servicios de la AENOR. Deseo a todos un buen webinar. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar de gestión del riesgo digital y continuidad de negocio, que está enmarcado dentro del máster que lleva a cabo La Salle y Lille Learning sobre la figura del CDO, el Chief Digital Officer. Me presento en primer lugar, soy José Antonio Rubio, soy el director de Relaciones Institucionales de ITSMF España. Básicamente es una asociación que se dedica a todo lo relativo a la gestión y gobierno de TI. También soy el responsable de Seguridad y Protección de Datos en la Universidad de Juan Carlos. Y bueno, pues también hago labores de investigación en algunos otros organismos. Bueno, pues dicho esto, os voy a pasar a comentar cuál va a ser el funcionamiento de este webinar. En primer lugar, vamos a tener unos 30 minutos de exposición, donde pues os voy a dar un baño a todo esto del riesgo digital y en qué momento entra en este contexto ese CDO, esa figura del CDO. Una vez que acabemos los 30 minutos, pasaremos a una ronda de preguntas. Básicamente, pues nosotros cortaremos la grabación, por así decirlo, y vosotros en esos 5 minutos pues podéis trasladarnos las preguntas que consideréis oportunas. Pasados esos 5 minutos, pues ya finalmente tendremos 10 minutillos donde pues intentaré explicaros o contestaros a las preguntas que nos hayáis hecho llegar. Bueno, pues dicho esto, el índice de temas que vamos a tratar es el siguiente. En primer lugar, una introducción donde, como ya os comento, vamos a ver qué es eso de la seguridad, cómo nos puede afectar la seguridad a nuestra organización, qué es eso del riesgo digital y, desde luego, en qué punto entra la figura del CDO. Quizá tengamos la idea, la opinión de que el CDO, pues bueno, es una figura directiva que no tiene nada que ver con esto de la seguridad informática o de la información o el riesgo digital. Vamos a ver que esa opinión está errada. El CDO tiene mucho que ver con el riesgo digital. Vista esa parte, de forma muy sucinta, trataremos distintos aspectos sobre los cuales el CDO tendrá que llevar un debido cuidado en todo lo que es la identificación de riesgos y la gestión de los mismos. Ahí estamos hablando sobre Cloud Computing, Big Data, Internet de las Cosas, ciberinteligencia económica, que quizá algunos de vosotros no conozcáis este término o concepto. Aquí aclararos que no voy a ser muy formal, es un concepto que daría para una charla entera y lo que voy a hacer es, de forma muy sesgada, intentar trasladar este concepto a el webinar que nos ocupa hoy. Y por último, pues bueno, vamos a ver. Al final, la situación es un poco complicada, ¿no? Tenemos muchas vulnerabilidades, amenazas que se traducen en riesgos y ¿qué debemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer? En esta última parte de normas os voy a presentar pues algunas normativas ISO, una UNE y también una cosita de legislación que básicamente en vuestro día a día es necesario que la tengáis en cuenta, ¿vale? Y por último, pues bueno, unas meras conclusiones donde pues hagamos de forma sucinta un repasito sobre los puntos más importantes que hemos tratado en este webinar. Empezando con la introducción, pues bueno, aquí os voy a comentar, os comento, uno de los objetivos, quizá el objetivo más importante de este CDO, que es aquello de establecer la estrategia digital de la empresa. No sé hasta qué punto, pues bueno, ya por el rodaje que llevamos en el máster, ya sabéis un poquito qué pinta va a tener esa estrategia digital. Y en principio, pues bueno, esto parece muy positivo, ¿no? Vamos a, mediante el establecimiento de nuevos canales digitales o mediante el uso de los canales digitales, vamos a conseguir que nuestra empresa, nuestra organización, pues bueno, que llegue de forma más efectiva al cliente, que llegue a nuevos mercados, a nuevos clientes, es decir, estamos ante algo positivo. Ahora bien, no debemos olvidarnos de que esa innovación digital que va a llevar a cabo la figura del CDO va a introducir riesgos digitales.
¿Qué es lo que ocurre? Que esos riesgos digitales sí o sí deben de ser gestionados y tratados adecuadamente, ¿vale? Es decir, este CDO tiene que tener un bagaje muy fuerte en la parte de negocio, es decir, sí o sí tengo que entender muy bien cuál es el nicho de mi empresa, de mi organización y, pues bueno, cuál es mi horizonte, cuáles son, en definitiva, mis metas. Pero de igual modo tengo que tener en cuenta esos riesgos que estoy generando y que, si no los gestiono de forma efectiva, pues bueno, pueden hacer que ese proceso o esa innovación digital, que en principio era muy positiva, pues haga que ocurra algún tipo de evento que nos haga pues, o bien un daño económico, un daño reputacional, una pérdida de clientes, etc. ¿Vale? Ahora os voy a comentar, bueno, dentro de unos segundos o minutos os comentaré dónde entra aquí la figura del CDO, pero antes me quedo en una figura, entre comillas, novedosa, y digo entre comillas porque en el mundo anglosajón ya es conocida y bueno, pues existe en muchas empresas, ¿no? Es la figura del CRO, el Chief Risk Officer, o el DRO, el Digital Risk Officer. Según Gartner, y como veis en la diapositiva, pues viene a decir que en un estudio que sacó hace poquitos meses, que en el año 2017 al menos un tercio de las empresas tendrían ese rol dentro de la organización. ¿Qué es lo que haría ese CRO o DRO? Hablar a muy alto nivel, hablar de negocio a negocio sobre cuáles son los riesgos a los cuales está expuesta la organización y bueno, cuáles son los posibles impactos y cómo se pueden mitigar. Fijaos que es una figura directiva, tanto es así que en principio reportaría directamente al consejero delegado. Algunos podréis decir, bueno, pero si conocéis un poquito pues, los roles que existen en un departamento clásico de TI, podréis decir, pues mira, la figura del CISO, el Chief Information Security Officer, realmente hace eso, ¿no? Hay unos matices a aclarar. En principio, el CISO seguiría existiendo, y es que es un rol importante que necesitamos que esté, sobre todo en las grandes empresas, pero se seguiría dedicando a la seguridad tradicional, por así decirlo, es decir, la seguridad de red, cumplimiento normativo, etc. Entonces, ¿dónde está el nicho para este CRO-DRO? Pues es lo que pongo ahí, pues en temáticas, en contextos más novedosos que pues están involucrando riesgos que hasta ahora pues nos eran desconocidos. Estoy hablando de Internet de las cosas, de Big Data, ciberinteligencia, etc. Pero fijaos, esta figura de CRO-DRO realmente es aquella persona que analizaría los riesgos, cómo esos riesgos se traducen en riesgos de negocio y básicamente pues, bueno, daría indicaciones. Pero ¿dónde entra aquí el CDO? Pues entra en el punto en que es el propietario de ese riesgo. Es decir, es la figura que tiene que hacer esa gestión, seguimiento y control del riesgo. ¿Vale? En definitiva, un CDO puede pues, implantar un nuevo mecanismo, un nuevo canal de negocio, modificar un proceso crítico, lo que sea. Si este rol no toma en cuenta los riesgos oportunamente y no los mitiga o no se llega al menos a un umbral de riesgo que sea aceptable, sus compañeros de alta dirección, por así decirlo, le van a tirar de las orejas. Es decir, el propietario del riesgo es el CDO y por tanto es el responsable de qué es lo que ocurre con ese riesgo. Si finalmente se materializa o si se ha intentado mitigar de forma oportuna o no. Aquí también os pongo la palabra de risk owner. ¿Vale? Hasta ahora se hablaba pues bueno, del propietario del activo. En la última edición de la ISO 27001, que veremos más adelante, ese término pues bueno, deja de tener lugar y pasamos a hablar no del propietario del activo, sino del propietario del riesgo. O sea, como veis, el término riesgo está desplazando, por así decirlo, a el término más tradicional de seguridad de la información, es decir, aquí no estamos hablando de tecnología en absoluto, estamos hablando de riesgos de negocio, ¿vale? Y pues bueno, en último lugar, pues ahí tenéis las posibles acciones que puede llevar a cabo este CDO sobre el riesgo. Aceptarlo, es decir, soy consciente de que existe un riesgo, pero no voy a hacer absolutamente nada. Si se materialice, pues oye, ya veremos qué es lo que pasa, lo evito, es decir, esa acción que introducía ese posible riesgo, no la tomo, no me la juego, por así decirlo, lo transfiero. Aquí estamos hablando de los ciberseguros. Aquí comentaros que en el mundo anglosajón los ciberseguros pues están en alza desde pues, ahora un par de años, 2-3 años,
y se prevé que dentro de muy poquito lleguen también, están ahora mismo en Europa, también en España, pero bueno, que sea un sector que repunte. Y por último, reducir ese riesgo. Básicamente voy a implantar una serie de controles o medidas de seguridad que harán que, pues bueno, que ese riesgo pues se venga abajo. ¿Qué cosas son importantes que sepa el CDO ya en el ámbito de la seguridad? Pues es lo que os pongo aquí. Tenemos una transformación e intensificación del cibercrimen. Básicamente, pues bueno, los que sabemos un poquito de este ámbito de la seguridad de la información, del riesgo, pues la verdad es que te llevas muchas sorpresas. Podemos estar en 2012 y crees haber visto ya de todo, llega 2013 y nada, ves nuevos ataques, nuevas vías de infección, o sea, los malos son tan buenos innovando que en definitiva te sorprenden. Y es por eso aquello que digo de transformación e intensificación del cibercrimen. Además, muy importante, la inversión tecnológica es algo insuficiente. Aquí no estamos hablando de invertir en tecnología y productos de seguridad, sino que estamos hablando de que es necesaria una gestión. Esto, pues básicamente se traduce en que haya un proceso, haya procedimientos, haya una política y, muy importante, los recursos humanos. Es decir, que el CDO o el CRO o quien corresponda que tome el mando y que en el día a día de la organización pues sea consciente de esos riesgos y cómo nos vamos a enfrentar a los mismos. Como datos interesantes, para que os deis cuenta de aquello que decía de la intensificación del cibercrimen, pues aquí os he traído algunos datos de los últimos años y fijaos, incremento del malware móvil en un 400%, una barbaridad. Incremento de ataques en servicios TI subcontratados en un 63%. Es decir, todo mi pool de proveedores tendré que hacer una gestión eficiente del mismo. Es decir, oye, yo te estoy pasando un proceso que para mí es más o menos crítico o te estoy pasando datos de mis clientes. ¿Qué medidas tienes tú? ¿Qué medidas despliegas tú en el día a día? Incremento del tiempo de detección en 210 días. Esto, por si no entendéis, es que una organización de media tarda 210 días en darse cuenta de que han sido atacados, en darse cuenta de que al malo lo tienen dentro. No sé qué os parecerá, pero es una barbaridad, una absoluta barbaridad. Hay un incremento de ataques a pymes en un 45%, es decir, ¿las empresas grandes son atacadas? Por supuesto que son atacadas, pero las pymes son muy atacadas de igual modo. Y también algo a tener en cuenta, el 96% de los datos que son robados son datos de carácter personal. Y aquí, como sabéis, entra en juego la Ley Orgánica de Protección de Datos y dentro de poquito, veremos si al final, pues si es en 2016, el Reglamento Europeo de Protección de Datos. ¿Vale? Para finalizar esta parte, pues también aquí os he traído pues bueno, datos que entiendo que son curiosos. Aquí tenéis, son estudios de consultoras muy grandes sobre el contexto de ciberseguridad a nivel mundial. En la primera gráfica veis el top 10 de vulnerabilidades de red. Y fijaos que no estamos viendo nada sofisticado en absoluto. Son cosas muy tontas, pero que siguen presentes en muchísimas organizaciones. En primer lugar, fijaos, contraseñas de administrador en blanco o muy débiles. Esto, en el muestreo que se hizo, estaba presente en el 89% de los sistemas. Y os adelanto que esta encuesta, este estudio, se hizo sobre muchísimas empresas a nivel mundial. En el segundo punto tenemos transmisión de datos sin encriptar, datos sensibles, de nuevo en este caso en el 88%, y por último o en tercer lugar, contraseñas de base de datos de nuevo en blanco o muy débiles, en el 86%. Y a colación de esto relacionado, pues fijaos, aquí os indico, os muestro las contraseñas más típicas. Welcome 1, Store 123, Password 1, como veis, contraseñas muy tontas, muy fáciles de usar y por supuesto, si intentamos extrapolar esto a una empresa española, es también el día a día, es lo que está ocurriendo. No tendremos password, tendremos contraseña, en definitiva, esta problemática también se está dando. Por tanto, podemos concluir que es necesario en cualquier organización, ya digo, sea una pyme o sea una empresa grande, necesitamos una gobernanza del riesgo. El riesgo existe y por tanto hay que hacer algo con el mismo, ¿vale? ¿En qué consiste, muy grosso modo, esa gobernanza? En primer lugar, identificar esos riesgos y responsabilidades, muy importante la parte de responsabilidades, ya digo que el CDO, lo quiera o no, va a tener ahí mucha responsabilidad.
En segundo lugar, identificar esos escenarios del riesgo en procesos de negocio críticos, es decir, tendré que priorizar en cuanto a cuál es la importancia de mi lista de procesos, ¿vale? Tendré que llegar a cuantificar cuál es el apetito y la tolerancia al riesgo de mi organización. Esto, por supuesto, hay que hacerlo junto con los compañeros de la alta dirección y a veces no es fácil, pero bueno, es algo que tenemos que hacer. Y de igual modo tener en cuenta cuáles son los requisitos legales, regulatorios y organizacionales que afectan a mi empresa. En definitiva, tenemos que llevar a cabo o tenemos que conseguir un proceso de toma de decisiones sobre los riesgos derivados del uso de las TI. Y puntos calientes de TI, pues aquí os pongo algunos de ellos, ¿no? Amenazas que existen en cuanto a seguridad de la información, continuidad de negocio, la gestión de las operaciones de TI, es decir, el día a día de un departamento de TI, qué riesgos pueden derivar del mismo, que afecten al negocio, la gestión de proveedores, etc. Y como resumen, quedaos con esto. Un riesgo tecnológico no es un mero riesgo técnico, tenemos que verlo como lo que es un riesgo de negocio, ¿vale? Aquí también pues, os pongo de forma muy breve algunos de los roles, de las responsabilidades o funciones que tendría que llevar a cabo ese CDO. Una supervisión de alto nivel de la gestión de riesgos, por supuesto, tendréis un equipo de técnicos, de ingenieros, que son los expertos en ese riesgo y que lleven a cabo, pues oye, hagan su análisis, hagan un asesoramiento, pero esa supervisión a alto nivel, y en definitiva la decisión de qué se hace, está en vuestra mano. Tendréis que transmitir credibilidad. Un ejemplo muy manido de un CDO pues puede ser la persona que está en un banco y dice, oye, las sucursales físicas o cerramos todas o cerramos un porcentaje muy importante, pero no es que las cerremos, es que pasamos a un canal online. A vuestros compañeros de negocio, de la alta dirección, le tenéis que transmitir confianza y que estén tranquilos, oye, que no, que esto va a funcionar, que no va a haber fugar de datos, que la disponibilidad de los sistemas va a ser la adecuada, ¿vale? Obtener garantías independientes de que se mitigan los riesgos, otra cosa que estaría en vuestra mano, y ya os digo, aprobar los riesgos residuales de privacidad y seguridad. Es decir, el riesgo nunca va a ser cero. El riesgo será el que sea, pero bueno, vosotros en función de vuestro presupuesto, de los parámetros que tengáis en cuenta, pues tendréis que decir, mira, yo me quedo en este punto. También como dato curioso, aquí os pongo pues algunas gráficas de estudios de grandes consultoras y bueno, que os vienen a decir pues esto de los impactos, etcétera, etcétera. Aquí me estoy refiriendo a daños reputacionales exclusivamente. Aquí, como veis, hablamos de porcentaje de organizaciones que han experimentado algún tipo de daño a su reputación o a su marca en los últimos 24 meses y cuál fue pues, bueno, el motivo que hizo que se generase ese incidente, ¿no? En el 66% de los casos estamos hablando de fallos de los sistemas de TI, en el 57% de errores humanos, en el 46% de brechas de ciberseguridad, en el 39% de pérdidas de datos, el 23% desastres naturales, aquí veremos la norma que se refiere a todo lo relativo a continuidad de negocio, y por último, en el 19% brechas de seguridad debido a terceros, es decir, debido a proveedores, que como ya os decía antes, tendremos que hacer sí o sí una gestión eficaz de esos proveedores. Aquí tenéis priorizados, por importancia, las amenazas que se traducen en riesgos, en impactos reputacionales. En primer lugar, brechas o robos de datos, de información. En segundo lugar, amenazas naturales. En tercer lugar, fallos de TI. En cuarto, pérdidas de datos. En quinto lugar, brechas de ciberseguridad. De nuevo nos encontramos con el error humano. Y por último, esa gestión de proveedores. Y ya para finalizar esta sección de introducción, de nuevo un gráfico que entiendo que es pues bueno, bastante interesante, en el cual nos viene a decir cuáles son los costes medios reputacionales, coste reputacional derivado de una interrupción en negocio o en la operación de TI. Pues fijaos, un incidente menor en la operativa de TI se traduce en un coste de unos $20.000. O sea, fijaos, ya estamos hablando de una cantidad que no es despreciable y estamos ante un evento menor. Un evento moderado, $468.000, muchísimo dinero,
y ya, por supuesto, un evento sustancial, más de 5 millones de dólares. Por tanto, insisto en lo que comentaba al principio de la presentación, vosotros en vuestro rol de CDOs vais a proponer nuevos, modificaréis procesos de negocio, crearéis alguno, en definitiva, pues bueno, nueva operativa que puede ser crítica para vuestra organización, y si las cosas no se hacen bien, daos cuenta de que la organización va a sufrir mucho, y vosotros vais a ser los responsables de qué ha ocurrido, en definitiva, con esa gestión. Ahora, de forma muy sucinta, voy a ir pues punto por punto viendo qué cosas tenemos que tener en cuenta en cuanto a cloud computing, Internet de las cosas y demás. En primer lugar, ¿cuál es vuestro objetivo, uno de los objetivos como CDOs en lo referente a cloud computing? Pues eso es lo que pongo aquí, ¿no? De forma muy breve. El acceso, lo que buscáis es el acceso a elementos de computación con un mínimo esfuerzo de gestión, lo cual, como decía antes, está genial. Oye, voy a empujar a mi organización en cuanto a la excelencia de TI, la excelencia operativa y que el coste pues sea muchísimo menor del habitual, ¿no? No obstante, ojo, lo que hemos dicho, ahí hay un reto, y en este caso, ¿cuál es el reto principal que tendréis por delante? Esa gestión eficiente de proveedores en materia de seguridad. Ya digo, sea que estáis externalizando un proceso crítico o no tan crítico, esta gestión sí o sí la tenéis que llevar a cabo. ¿Esto en qué se traduce? Llevar esa confianza o tener en cuenta esa confianza del proveedor, según los parámetros que vosotros establezcáis, ver si ese proveedor cumple legalmente con toda la legislación que a vosotros os aplica. Imaginaos pues, que sois, pues, no sé, un banco, una farmacéutica, es decir, que además tenéis normativa sectorial. Muchísimo cuidado. También tenéis que ver que ese proveedor pues la va a tener en cuenta. ¿Cómo protege la información ese proveedor? Y esto, pues de verdad tenéis que aterrizar, decir, a ver, enséñame cosas, enséñame cuáles son tus sistemas, enséñame datos. En caso de un desastre, ¿cómo te recuperarías ante un desastre? Estás certificado en la 22301, no lo estás, pero bueno, al menos tienes una serie de salvaguardas, tienes un plan detallado, en definitiva, más cosas que tenéis que tener en cuenta. Y por último, la sostenibilidad del proveedor. Imaginaos que habéis externalizado un proceso crítico y de la noche a la mañana, pues esa empresa pues, entra en una fusión o entra en bancarrota. Ahí, ¿qué es lo que haríais? Ahí tendréis que tener mucho cuidado, ¿vale? Riesgos asociados a la negociación, me quedo con el segundo punto. Fijaos, el proveedor es mucho más grande que el cliente, por tanto, este no tiene ningún tipo de capacidad de negociación. Fijaos, ese riesgo de negociación también tenéis que tenerlo en cuenta. Aquí, pues algunas cosas que tendréis que gestionar: la capacidad de servicio, número de usuarios concurrentes, capacidad de almacenamiento, disponibilidad del servicio, la reversibilidad del servicio. Oye, yo te he trasladado este servicio, pero quiero que me lo devuelvas o lo quiero pasar a otro proveedor. ¿Cómo de fácil va a ser esa reversibilidad? Esto, de nuevo, por contrato, explicitado todo, muy importante. En cuanto a Big Data, de nuevo lo sabéis de sobra, vuestro objetivo sería analizar y gestionar datos masivos de personas y componentes tecnológicos para mejorar los procesos de negocio, los que sean. ¿Y cuál sería vuestro reto como CDOs? Controlar las prácticas agresivas e invasivas y pues bueno, que no sean tan agresivas y que el cumplimiento legislativo tenga lugar en todo momento. ¿De qué estamos hablando? Pues yo me quedaría sobre todo con el principio de limitación de la finalidad. Vosotros habéis recibido unos datos de carácter personal para unos fines y mucho cuidado porque ahora quizá para alguna solicitud que os ha llegado desde el negocio querréis usar esos datos para otra finalidad. Mucho cuidado porque ahí ya estamos hablando de incumplimientos. Dificultoso cumplimiento de derechos ARCO, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Esos datos pueden estar desplegados pues no se sabe dónde, aquello de no tenemos muy claro y como sabéis pues tenéis un plazo legal marcado para dar respuesta a esos derechos. Si tenéis transferencias internacionales de datos, de nuevo tenerlo en cuenta. O, por ejemplo, el que uséis frameworks para Big Data inseguros. Esto es una cuestión más técnica, pero de nuevo vosotros tenéis que estar encima. Oye, ¿qué pasa con este framework? ¿Cómo de inseguro o de seguro es? En la parte de Internet de las cosas, pues imaginaos, lo sabéis de sobra, ¿no? ¿Qué es esto del IoT? ¿Cuál sería el reto? Ahí os pongo pues aquello de que
el CDO de una administración pública, por ejemplo, está dispuesto a introducir cualquier servicio o infraestructura sin una adecuada gestión del riesgo. En principio, esto no tendría por qué ocurrir. Desde luego, yo estoy en una administración pública, voy a ganar votantes, voy a hacer pues bueno, que los ciudadanos estén más contentos, pero ojo, no todo vale. Si voy a introducir un nuevo servicio, tendré que tener muy presente aquello de la seguridad, ¿vale? Quedaos con esto de que el todo conectado implica el todo vulnerable de ser atacado. Por tanto, esto parece muy bonito, el Internet de las cosas, pero muchísimo cuidado con los riesgos que tenemos detrás. Y también tenéis que haceros esa pregunta. ¿He recibido el consentimiento efectivo de los ciudadanos en torno a la recogida y tratamiento sobre sus datos? De nuevo, si eso no es así, estaríamos incumpliendo el EPD y pues con todo lo que ello conlleva. En la parte de ciberinteligencia económica, quedaos básicamente con que vuestro ecosistema digital está sujeto o puede estar sujeto a la ciberinteligencia económica por parte de la competencia, es decir, por dónde os pueden meter mano y por dónde os pueden, qué pueden usar para sacaros de mercado, ¿vale? Literalmente dicho así. Tenemos pues que existe la interceptación de información confidencial corporativa por parte de estados extranjeros. Esto es muy claro en Estados Unidos. Ahí os pongo al final base industrial de defensa. La base industrial de defensa es básicamente aquellas empresas punteras de un país que ayudan al gobierno de cara pues, a esas labores de inteligencia, ¿no? Por supuesto, pues aquí estamos hablando de Google, de Yahoo, de Microsoft, de Facebook. Es decir, cualquier dato corporativo, sea una patente o sea cualquier tipo de dato corporativo, que una agencia de inteligencia de Estados Unidos, de Reino Unido, de Canadá, consiga, automáticamente la va a trasladar a sus empresas nacionales. ¿Por qué? Pues para que sean más competentes y, en definitiva, en esa lucha que está establecida desde hace algunos años en todo lo relativo a inteligencia económica. Aquí, como una cosa pues, curiosa para lo que veáis, esta es una diapositiva de los servicios secretos británicos en los cuales se ve un poquito esto que os estoy comentando. Ya os digo que es una filtración que tuvo lugar y fijaos, están hablando de cuáles son las técnicas que ellos usan para desacreditar a una compañía. ¿Para qué? Para que sus nacionales pues, vayan hacia arriba y esa otra empresa del país que sea pues, le pase todo lo contrario. Filtrar información confidencial en prensa, en blogs, publicar información negativa sobre esa otra empresa, arruinar relaciones de negocio. Esto podríamos hablar muchísimo. Esta también es una diapositiva curiosa, también una filtración, es una diapositiva de un analista de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos y básicamente viene a decir, de forma muy resumida, que se han dado cuenta de que India y Rusia están detrás de una tecnología, ¿vale? Una tecnología, la que fuese. Al final, pues bueno, están diciendo cómo pueden hacer, qué operativa pueden llevar a cabo para arruinar esa relación y fijaos lo que está en el cuadradito rojo. Dicen, oye, si yo al final encuentro esa información sobre la tecnología que sea, ¿cómo voy a usarla para pasarla a mis empresas nacionales? ¿Vale? Esto es, pues bueno, la cara negativa y esto pues es un contexto muy complicado, ¿no? Pero al final, nosotros como CDOs, ¿qué normas, junto a otros compañeros de negocio, como sea el CIO, el CISO, qué normas tengo que tener en cuenta para que mi empresa, mis procesos de negocio, esos nuevos canales digitales que he establecido, pues sean los más robustos posibles? Estamos hablando de las normativas ISO, ¿vale? Que como veis aquí, pues bueno, son de aplicación voluntaria y son de entorno público. Y aquí os voy a presentar las más importantes, en mi opinión. En primer lugar, la ISO 27001, estamos hablando de cómo implantar en vuestra empresa un sistema de gestión de seguridad de la información, que básicamente pues, tenga en cuenta la confidencialidad de vuestros datos y de vuestros procesos, la integridad de los mismos, la disponibilidad, ¿vale? Y esa implantación, ¿en qué se traducirá? Pues hablar de una política de seguridad, unas métricas. En la última edición de 2013 de esta norma pues tenemos 114 controles que al final casi que mapean cualquier tipo de riesgo que pueda ocurrir. Y como veis pues estamos hablando de políticas, qué tengo que hacer en cuanto a recursos humanos, en cuanto a control de acceso, seguridad física, es decir, es una norma muy completa para este ámbito del que estamos hablando. La ISO 31000, también muy importante, básicamente nos viene a decir, oye,
tú tienes que llevar a cabo una gestión de riesgos, ¿cómo tienes que hacerla? Pues nos tenemos que guiar por esta ISO 31000. Y fijaos, muy importante lo que dice: gestión de riesgos integrada en el gobierno corporativo de la organización, en su estrategia, su gestión de políticas, valores y cultura. Y con una visión de negocio. El riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. O sea, como veis, aquí no estamos hablando de algo técnico, estamos con lenguaje de negocio y pensando en negocio. Este es un poquito, pues, el proceso que se lleva: identificación de riesgos, análisis, evaluación y tratamiento del mismo. Y también es importante decir que se tratan los riesgos positivos y negativos, es decir, también las oportunidades de negocio. O sea que, como os digo, es una norma interesante. En la 31010 tenemos un compendio de muchísimos mecanismos que podremos usar para llevar a cabo ese análisis de riesgos. El método Delphi, checklist, análisis de escenarios, análisis de impacto en negocio, es una lista muy grande, ¿vale? Y como os digo, es una norma interesante porque no es una mera lista. Cada uno de esos, y ya digo, este listado es parcial, cada uno de esas metodologías o técnicas viene explicitada cómo llevarla a cabo. Por tanto, otra norma muy interesante para vuestro día a día. Otra norma fundamental, la ISO 22301. Estamos hablando de cómo en vuestra empresa implantar un sistema de gestión de continuidad de negocio. Es decir, cómo protegeros ante incidentes que provoquen una interrupción en vuestra actividad y cómo mantener vuestros procesos críticos en funcionamiento durante momentos de crisis. Y fijaos que no estamos hablando solo de ciberseguridad, estamos hablando también de desastres naturales, crisis financieras, terrorismo, ¿vale? Cualquier casuística que se os pueda ocurrir. Aquí, como conceptos interesantes, tenemos el VIA, ese análisis de impacto en negocio, donde básicamente haréis una priorización de todos vuestros procesos de negocio para ver cuál es más crítico y cuál menos. Llevaréis a cabo, cuantificaréis parámetros como son el RTO o el RPO, el objetivo tiempo de recuperación. Oye, este proceso puede estar parado 10 minutos, 1 hora y no más. Y el objetivo de punto de recuperación en cuanto a cuál es la cantidad de datos que podéis perder, ¿vale? Ya os digo, los responsables de definir bien esos parámetros seréis vosotros en los procesos que os atañen. Otra norma importante, y fijaos que no es una UNE, es una norma nacional, española, es la UNE 71505, nos habla de cómo establecer un sistema de gestión de evidencias electrónicas. Y, pues bueno, vosotros pensar qué procesos de negocio, qué canales digitales podéis establecer en vuestra empresa y los cuales, pues bueno, se estén generando evidencias sobre las cuales pues tengáis que llevar una gestión oportuna, ¿vale? Las organizaciones necesitan evidencia, en definitiva, electrónica de lo que se hizo, comunicó o decidió o la medida que se adoptó, ¿vale? Es decir, necesidad de saber, probar y rendir cuentas con completa confiabilidad. ¿Cómo hacerlo? Con esta norma 71505. Y, pues en definitiva, cómo generaréis esas evidencias, cómo se intercambiarán, almacenarán y cómo se transmitirán. ¿Vale? Por otro lado, tenemos el futuro Reglamento Europeo de Protección de Datos, que bueno, pues seguro que todos conocéis más o menos la LOPD. Pues este reglamento europeo se sofistica, por así decirlo, sofistica la normativa que aplica ahora mismo en España. Cosas importantes a tener en cuenta: la sanción máxima ahora mismo por LOPD son 600.000 euros. Pues fijaos, por el reglamento europeo pasamos a 100 millones de euros o el 5% de la facturación global. Es decir, las cifras cambian muchísimo, muchísimo, y por tanto esto de la privacidad lo tenemos que tener muy, muy presente. Esto, de nuevo, recordar todo aquella nueva operativa que desarrolléis en cuanto a Big Data, Internet de las Cosas, fantástico llevarlo a cabo, pero cumpliendo la legislación, porque si no podemos tener un problema muy serio. Deberéis probar la existencia del consentimiento, es decir, el consentimiento explícito sobre la recogida de datos que habéis efectuado y el posterior tratamiento que hagáis. Privacidad por diseño, es decir, no vale con que desarrolléis o establezcáis algún tipo de proceso de negocio, no, y que luego la privacidad la tengáis en cuenta al final. En absoluto, la privacidad tiene que estar inmersa, embebida en el proceso, en vuestra operativa, desde el primer
momento, ¿vale? Tendréis la obligatoriedad de notificar las brechas o fugas de seguridad que ocurran en vuestra organización a la autoridad de control y a los afectados. Aquí de nuevo, fijaos, vais a tener, si ocurre algo, un impacto reputacional muy importante. Es decir, no es que ocurra una brecha de seguridad y nadie se entere, no, tenéis la obligatoriedad de comunicarla. Y si no lo hacéis y se demuestra que ha ocurrido algo, pues, como os podéis imaginar, la sanción va a ser todavía más dura. Y aquello, en relación con aquello que os comentaba de la privacidad por diseño o privacidad por defecto, hay una cuestión que son las evaluaciones de impacto en privacidad, que es básicamente cómo llevar a cabo desde el inicio del proyecto un pequeño análisis de riesgos, donde nosotros veamos cuáles son los riesgos que se introducen en materia de privacidad y qué medidas voy a llevar a cabo para mitigar esos riesgos lo máximo posible. Aquí comentaros que la Agencia Española de Protección de Datos, pues recientemente desarrolló una guía, la cual nos explica cómo llevar a cabo esas evaluaciones de impacto en privacidad, y la verdad, pues bueno, que es una referencia que os recomiendo que tengáis en cuenta. Ejemplos de riesgos, pues bueno, solicitar datos innecesarios, controles, el nombramiento de un DPO, la concienciación al personal, ¿vale? Y bueno, por último, como conclusiones, muy importante, el CDO, es decir, vosotros tenéis que saber de negocio, por supuesto, tenéis que saber de estrategia, de TI, pero tenéis que saber también de riesgos. Lo queráis o no, vais a ser los responsables de esos riesgos que tengan lugar, ¿vale? También quedaros con aquello de que los riesgos tecnológicos son riesgos de negocio, que sois los propietarios de esos riesgos y que, pues bueno, todas esas normas que tenéis que tener en cuenta para gestionar ese riesgo de forma eficiente, ¿vale? Pues como os comentaba al principio de la introducción, ahora tenemos 5 minutos para que planteéis cualquier tipo de duda, cortamos y a la vuelta pues os contestamos a las mismas. Hola de nuevo, pues bueno, una vez finalizado este pequeño paréntesis para hacer preguntas, pues hemos recibido algunas que os paso a comentar. En primer lugar, Gerardo Hernández nos pregunta si estos temas forman parte del máster. Pues efectivamente sí que forman parte del mismo, ¿vale? Al final es un máster global sobre todo lo que toca la figura del CDO y por supuesto la parte de seguridad y privacidad es una parte que, como ya digo, este rol sí o sí, de forma obligatoria, tiene que conocer, ¿vale? O sea que la respuesta es que sí. La presentación no estará disponible per se, pero lo que sí que estará disponible es este webinar, la grabación del mismo, y pues veréis que también a la vez que pues, sale mi imagen, pues también sale lo que es lo referente a la presentación, ¿vale? ¿Todo esto que hemos hablado tiene impacto en México? Preguntabais, pues efectivamente sí, por supuesto. México tiene su propia legislación en materia de privacidad, ¿vale? Y no voy a entrar en si es más o menos sofisticada o más o menos exigente que la LEOPD o el futuro reglamento europeo, pero decir que tenemos ahí muchísimas cosas a tener en cuenta y por tanto o se cumple o nos la estamos jugando. La vinculación de las normas ISO son normas globales, tienen valor, estemos en España, en México, en Japón o Italia. De hecho, para organizaciones que juegan, que tienen negocio, que tienen mercado en varios países, pues para ellas es muy importante, ¿vale? Inclusive, en algunas ocasiones hay empresas que usan estas normas como carácter diferenciador. Oye, me quiero diferenciar de la competencia. ¿Cómo? Entre otras cosas, ¿qué puedo hacer? Me puedo certificar en una norma, inclusive también para sacar de mercado a competencia. Yo sé que en una licitación pues me van a pedir no sé qué norma, pues si yo la tengo, pues bueno, pues esa ventaja que estoy tomando sobre la competencia, ¿vale? Y en último lugar, Carolina nos preguntaba si, bueno, es justamente lo que he dicho ahora, si son globales las certificaciones ISO. Efectivamente son globales, ¿vale? Y además, daos cuenta de que las normas ISO, esas normativas, se diseñan por todo un conjunto de expertos a nivel internacional y no es que sea una norma de España, de Alemania, de Estados Unidos, no. En ese comité han intervenido especialistas de muchísimos países, ¿vale? Y por tanto, estamos hablando de términos comunes y estamos hablando todos de lo mismo,
¿vale? Y tiene aplicación, ya os digo, en cualquier país. Y por último, ¿las empresas deberían estar certificadas en ISO? Pues a ver, aquí depende. Por supuesto, os comento. ISO 27001, Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Yo quizá, por lo que sea, la causa que sea, no entramos en ella. Puedo decir que voy a implementar en mi empresa ese sistema de gestión, pero que no me voy a certificar. Es decir, yo implantaré pues, lo que es ese proceso, esa política, esos procedimientos a nivel de recursos humanos, ¿vale? De responsabilidades, pero por lo que sea, por el tema que sea, no requiero el sello, ¿vale? Es decir, lo he implantado, pero no me he certificado. Eso es totalmente válido, ¿vale? Y por otro lado tenemos las empresas, las organizaciones que no solo lo implantan, sino que además tienen el sello porque han pasado un proceso de certificación. Depende del tamaño, bueno, depende de varios parámetros, pero estamos hablando de una auditoría por parte de los organismos que se dedican a estos temas, que puede durar pues, de 2 días a 1 semana, eso ya depende de varios parámetros. Pero ya os digo que podemos tener el sistema de gestión sin tener el sello, o digo, oye, tengo el sistema implantado, pero es que además quiero el sello por lo que os decía antes, por entrar mejor en mercado, por diferenciarme de la competencia y bueno, pues que también es un plus, ¿vale? Pues no tenemos ninguna otra pregunta. Espero que os hayáis quedado con conceptos interesantes y que por supuesto en ese rol futuro o presente que tengáis como CDOs, que tengáis muy en cuenta todo lo relativo al riesgo digital y a la gestión eficiente de ese riesgo, ¿vale? Y pues bueno, pues un placer haber compartido con vosotros este huequecillo, este webinar y bueno, pues a vuestra disposición. Buenas tardes. En nombre de Soft Expert, agradezco la presencia de todos los que participaron en este evento. Si usted tiene alguna pregunta sobre el tema, entre en contacto con el presentador a través de su correo electrónico. Visita nuestro sitio web www.softexpert.es y tenga acceso a otros webinars, ebooks y white papers sobre este tema. Conozca también las soluciones de Soft Expert para gestión de la excelencia, automación y mejora de procesos de negocio, conformidad reglamentaria y gobernanza corporativa. Gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad.